creo que ya está. Bueno, pues les voy compartiendo la presentación. De cualquier manera, ay, déjenme ver. De cualquier manera, la voy a subir a este al Drive para quien la quiera consultar posteriormente. Digo, es una información ahí muy concisa, pero que puede servir como un contenido adicional para el análisis o pues para consulta posteriormente si les interesa el tema del libro o de la película. Listo. Ahí la pueden ver. Sí, sí. Sí. Ok, voy a ponerla así porque luego cuando grabo la pantalla y no se llega a ver como todo en pantalla completa, no sé ahí si la dejen, la sigan viendo. Sí, sí, sí. Sí, sí se ve. Compartida en la pantalla, ¿no? Se ve. Ok, listo. Bueno, pues básicamente el análisis de esta semana del Cineclub es sobre la película La Naranja Mecánica, aunando, entrelazándola con el texto del poder psiquiátrico de Michel Foucault. A ver, creo que sí voy a tener que presentarla completa, porque si no no voy a poder pasar las diapositivas. Aquí está, listo. Ahí están cambiando las diapositivas. Sí, correcto. Ok, bueno, pues básicamente la idea es como dar un contexto de qué estaba ocurriendo durante la filmación de esta película y durante el tiempo en que Michel Foucault empieza a dictar estas clases del poder psiquiátrico en el Collège de France. Pues para entender bien los fenómenos psíquicos, los fenómenos sociales que estaban ocurriendo en esa época y con eso pues poder tener como una visión más clara de lo que podemos analizar de esto. Entonces, bueno, básicamente La Naranja Mecánica es una adaptación de una novela homónima de género distópico escrita por Anthony Burgess, del mismo nombre, La Naranja Mecánica. Y pues aunque digo a nosotros en la actualidad no nos parezca así, en su momento era una película con tintes futuristas, en los que la premisa era que los valores de la sociedad conservadora pues estaban degradados a un grado en que los jóvenes de pronto eran como muy orillados al pandillerismo, a la conducta criminal. Y una de las cosas que también llama mucho la atención de esta obra es que para ese momento se empieza a abordar este tema de lo que la novela llaman el método Ludovico, pero aunándolo pues a la teoría cognitivo-conductual con esta cuestión del condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? Que justamente como lo vamos a ver posteriormente, en ese momento, en la coyuntura social que estaba ocurriendo de muchas revoluciones sociales, fue pues un tema muy criticado esta cuestión de la aplicación de ciertos mecanismos psiquiátricos para aparentemente la curación o para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales. Entonces, bueno, posteriormente en 1971, Stanley Kubrick, el director estadounidense Stanley Kubrick, adapta esta novela en el contexto, él empieza esta adaptación estando en el contexto de la cultura hippie, de la guerra de Vietnam, de las tensiones que había entre bloques económicos, Rusia, Estados Unidos en la Guerra Fría, durante la carrera aeroespacial y durante el surgimiento de muchas corrientes artísticas que tenían como discurso una visión antioficialista y antiacademicista. ¿Esto qué quiere decir? Que eran corrientes que trataban de romper como con la ortodoxia del arte, como con estos discursos dictados desde el poder de lo que tendría que ser la estética y el arte, ¿no? Y todas esas cuestiones pues las vemos reflejadas en la película, tanto a nivel estético como a nivel discursivo, pues de pronto vemos un poco que todas esas cosas están inmersas en la adaptación, que siempre tenía esta cuestión Stanley Kubrick como de meter mucho de su cuchara y terminaba como conflictuado incluso con los autores originales de las obras que adaptaba, porque sí metía como mucho de su visión y muchas veces no concordaba necesariamente con la visión de los autores de las obras originales. Y bueno,
Paralelamente, el filósofo francés Michel Foucault empieza a impartir sus clases en el Collège de France, del cual se desprendería pues su obra El poder psiquiátrico. Este libro básicamente hace un recorrido histórico por las prácticas psiquiátricas hasta llegar al siglo XIX y aborda mucho el tema del discurso médico, cómo se utiliza el discurso médico para articular, déjenme ver, creo que va a entrar bien, para articular ciertas formas de poder y eh, habla sobre el ambiente asilar. Déjenme ver, perdón, que creo que está entrando alguien. Ya, una disculpa. Es que si no me salía de la pantalla compartida, no podía darle acceso. A ver, sigo aquí con esto. Listo, ahí pueden volver a ver la pantalla. Sí. Sí, ok, bueno. Sí. Entonces, me gustaría también explicar a qué refiere el género distópico, porque me parece un punto importante para hacer un análisis de la obra. Básicamente, el género distópico es un género literario que describe escenarios contrarios a lo que sería una utopía. Muy constantemente en nuestro vocabulario cotidiano utilizamos la palabra utopía como para referirnos a sitios ideales, ¿no? Para la humanidad, a condiciones ideales. Sin embargo, justamente la distopía viene a ser lo contrario, o sea, un plano, un escenario, un ambiente donde las situaciones son catastróficas, hostiles o indeseables pues, para la existencia de la humanidad. Generalmente se sitúan en un futuro ficticio hipertecnificado, es decir, donde la tecnología ha sobrepasado como a la humanidad, por ejemplo, como lo hemos visto en Terminator u otras películas de ese tipo. Sin embargo, aquí lo curioso es que si bien aparentemente están ambientadas en un futuro, muchas veces se utiliza justamente esta metáfora del futuro para hacer críticas a la sociedad moderna, a la sociedad que está viviendo el autor en ese momento durante la creación de la obra y a los vicios de la humanidad en general, ¿no? Entonces, algunas obras relevantes de este género son Rebelión en la Granja de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y justamente cabe destacar dentro de estos ejemplos que les digo en que los autores utilizan el género distópico como para hablar de ciertos temas sociales. El caso de George Orwell con Rebelión en la Granja utiliza esta obra para hacer una crítica pues, al totalitarismo nazi soviético que para ese momento todavía estaba haciendo ciertos estragos en la sociedad, en 1945 que se publicó el libro, y que justamente George Orwell utiliza como este tinte de fábula, de utilizar animales para evitar como una persecución política donde él directamente está hablando de un personaje en específico a nivel político, a nivel social. Y lo mismo pasa con Fahrenheit 451. Ray Bradbury hace pues muchas referencias específicamente a esta política de quema de libros que implementó mucho el régimen nazi más o menos como por esa época, digo, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial para cuando se publicó, pero digo, todavía seguían como los estragos de eso, donde recordemos que se bloqueó la literatura judía, entre los cuales se encontraban algunos autores como Karl Marx o Sigmund Freud. Entonces, bueno, a grandes rasgos ese es el género distópico. Y bueno, de Stanley Kubrick, pues aquí lo curioso es que si bien no lo planea así, es contemporáneo de Michel Foucault. Creo que nunca realmente tuvieron una relación, pero sí son contemporáneos. Él nació en 1928 en el seno de una familia judía. Es muy reconocido también por su trabajo meramente fotográfico, donde hacía ciertas publicaciones documentales en una revista, y ya es a través de la fotografía que brinca al cine. Y en el cine, pues es muy reconocido por ser muy perfeccionista, a un grado tan perfeccionista que de pronto incluso hasta tuvo muchos conflictos con su equipo de trabajo, con los actores que trabajaban con él. Y pues eso lo llevó, para bien o para mal, pues ser uno de los principales íconos y referentes para muchos cineastas, autores contemporáneos. En ese momento, es importante destacar esto,
Él implementa muchas técnicas que son innovadoras para la época, como la Steadicam, que básicamente es como un soporte para la cámara que se utiliza para poder utilizar la cámara en mano y poder hacer como planos más fluidos, que den como una visión más íntima, más tensa de las escenas que él quería retratar. Y si bien Stanley Kubrick se identificaba como un militante del capitalismo, él siempre fue muy incisivo en sus sátiras en contra de la sociedad y contra el sistema político. Incluso digo, ahí existen dos datos anecdóticos sobre Stanley Kubrick que no quedan más que en la anécdota, la verdad no son como verificados. El primero es que se dice que en esta cuestión del alucinaje que hubo en esta época de la carrera aeroespacial, cuando llega Estados Unidos a la Luna, dicen que en esta cuestión de que aparentemente fue como algo ficticio, algo montado, existe la anécdota de que se le encarga a Stanley Kubrick justamente como producir, dirigir todo este montaje, ¿no? Pero queda, pues obviamente, en la mera anécdota porque no podríamos asegurar que eso sí fue real o no. Y la otra anécdota que existe respecto a él es que justamente a veces era tan incisivo en sus críticas que para su última película, que es Ojos Bien Cerrados, él justamente en la temática de esta película como que denuncia muchas prácticas rituales y sectarias de ciertos grupos de poder y dicen que justamente al denunciar como estas prácticas es que no le gusta a ciertas personas y lo matan. Pero bueno, eso también es una anécdota porque oficialmente él muere de un infarto. Y pues esa película la dejo bien cerrado, la deja a la mitad y le pasa la estafeta, obviamente digo, más porque así fue la coyuntura que por gusto, a Tom Cruise, que es uno de los directores, digo, uno de los actores que aparece en la película. Bueno, ahí siguen viendo las presentaciones, ¿sí vieron el cambio? Sí, Sí. Ok, bueno, pues como les digo, Michel Foucault fue contemporáneo de Stanley Kubrick. Él nace en 1926 en París. Es hijo de un prestigiado cirujano. De hecho, justamente él es de familia de médicos. Toda su familia tenía la tradición de ser médicos. Y justamente esta cuestión de estar cercano al ambiente científico y médico es lo que inspira mucho de su obra posterior. Él al poder ver de cerca como estos vicios que existen en ese ambiente, es que se decide pues a hablar de ciertos temas o hacer, a recalcar ciertos vicios que existían en ese ambiente. Eso aunado a que él desde muy joven se reconoció, se identificó con una orientación homosexual, pues obviamente causó conflictos en su familia, a nivel social, y lo llevó a sentirse él siempre como una persona marginada. Entonces, él militó en un momento dado en el Partido Comunista Francés, lo cual movilizó mucho interés por el activismo y los temas sociales. Sin embargo, posteriormente se desilusiona del Partido Comunista Francés, lo deja, pero no deja de hablar o teorizar de ciertos temas sociales. De hecho, el eje rector de su teoría es el poder, los sistemas penitenciarios, las instituciones sociales, la sexualidad, que para ese momento todavía era un tabú. Y pues básicamente todo su trabajo tanto se ve influenciado por la coyuntura del momento, como él mismo también influencia muchos movimientos de esa época, como pudo haber sido el movimiento antipsiquiátrico, la revolución sexual que se vio en ese momento, los movimientos estudiantiles de 1968, los movimientos antirracistas y la segunda oleada feminista. Su desenfadada postura respecto a temas de sexualidad, porque de hecho él dedicó como mucha de su obra a los temas de sexualidad, la crítica a las instituciones, al sistema penitenciario, le valieron pues para él ser como muy censurado, muy criticado por la academia y ser como un personaje pues relativamente incómodo para la época, aunque curiosamente también fue bastante leído, bastante popular en esa época. Entonces, bueno, y básicamente, justo como les decía, la obra del poder psiquiátrico
Son una serie de clases impartidas por él en el Colegio de Francia de 1973 al 75 y utiliza, él era, lo que tenía Michel Foucault es que era multidisciplinario. Él se desenvolvió en la historia, en la sociología, en la psicología y pues es más reconocido como por su trabajo filosófico. Sin embargo, al ser muy erudito como en todas estas áreas de conocimiento, utilizaba sobre todo como el contexto histórico, utilizaba mucho los recorridos históricos para utilizarlos no como pretexto, pero sí como marco teórico para hablar de ciertos temas, ¿no? Como la dominación, el poder, los abusos en los sistemas, en las instituciones asilares, en los sistemas penitenciarios, y también justo por lo que les decía, eh, de que tiene mucho acercamiento desde muy niño, desde muy joven a la medicina, al ambiente científico, es que también empieza a criticar el mundo de la academia, el mundo de la ciencia, ¿no? Y justamente también al él considerarse como un marginado o un anormal por esta cuestión de ser señalado por ser homosexual, es que también mucho de su discurso, mucho de su trabajo se dedica a estudiar la cuestión de la locura y de la normalidad. Voy a dejar de compartir otra vez porque creo que alguien más quiere entrar. A ver, perdón. Una disculpa, compañeros, que se acaba de integrar. Estábamos en una presentación, pero vuelvo a retomarla, ¿vale? Hasta ahí todo va y más o menos ya está por acabar la presentación para que empecemos con el análisis. Sí, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, para los que acaban de llegar, estoy presentando un breve PowerPoint para contextualizar un poco la obra que vamos a analizar. Digo, ya vamos casi por acabar esta parte de la presentación, pero se los dejo en Drive para por si lo desean consultar posteriormente y pues ya acabando yo esta presentación empezamos con nuestro análisis. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, sí se ve. Sí, se ve claro. Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues también quería como contextualizar esta cuestión del movimiento antipsiquiátrico, porque justamente me parece una coyuntura, un concepto que hay que rescatar para el análisis. Y bueno, si bien a lo largo de la historia existieron como muchas posturas teóricas que criticaban las prácticas psiquiátricas por su forma antiética, por ejemplo, uno de ellos fue el pensamiento freudiano, que en su momento, pues él trabajó en psiquiátricos, sus primeros trabajos fueron con Charcot en el Hospital de la Salpêtrière en Francia. Sin embargo, en ese momento existía como esta estigmatización, especialmente hacia las mujeres, de la histeria, ¿no? De pensar que la histeria, pues de entrada era una cuestión, una condición completamente femenina, y segundo, que era casi casi como que las desahuciaban desde la psiquiatría, ¿no? Y ya parece que de pronto quedaron simplemente como métodos, pues muy empíricos, místicos para tratarlos, pero pues es gracias a que de pronto Freud empieza a implementar esta cuestión de la teoría psicoanalítica que se da cuenta de que muchos de estos problemas pues no necesariamente nada más eran una cuestión de género para las mujeres, pero por otro lado también pues que tenían una implicación psíquica, que no era necesariamente todo completamente orgánico. Entonces, si bien el pensamiento freudiano y algunos anteriores a él fueron críticos de la psiquiatría, no fue sino hasta 1967, que es también otra vez el tiempo y el contexto de las obras que estamos analizando, que el psiquiatra sudafricano David Cooper acuña el concepto de antipsiquiatría como un movimiento contracultural que critica las prácticas antiéticas de la psiquiatría como una forma de marginar y de estigmatizar pues a las personas que sufren una condición o una situación psíquica, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, pues como un mecanismo de poder que perpetúa las injusticias sociales y el uso de la fuerza pública como una forma de represión.
¿A qué me refiero con eso? Y que justamente lo veremos eventualmente con lo del poder psiquiátrico. Si se dan cuenta, muchas veces esta cuestión de las instituciones asilares o de utilizar pues los métodos psiquiátricos se volcan más como en contra de ciertos personajes que se sienten incómodos para la sociedad que contra personas del mismo poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco como esta visión que tiene David Cooper sobre la psiquiatría, y él mismo siendo psiquiatra empieza con este movimiento antipsiquiátrico en 1967. Y bueno, ya ahora sí, finalmente, hay unos conceptos de Foucault que me gustaría rescatar aquí en un breve glosario para quienes no pudieron leer completa la obra o de una u otra manera no lograron abordar estos temas. Es algo que se repite constantemente en toda la obra de Foucault y que me parece es importante pues dejar estos conceptos bien claros para entendernos en lo consecuente, ¿no? Entonces, bueno, cuando Foucault se refiere a biopoder, se refiere al conjunto de técnicas y estrategias que utilizan las instituciones de poder para regular y controlar la vida de las poblaciones en términos biológicos y sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto desde las instituciones, desde el sistema político, desde el poder, se generan ciertas cosas que condicionan la vida del individuo, desde lo cual podríamos decir, o yo me gustaría como abonar, que muchas de las decisiones que hacemos pues no son necesariamente algo que nosotros deseamos o algo que nosotros premeditamos, sino que se condiciona así desde nuestras cuestiones estructurales, ¿no? Luego, cuando Foucault también se refiere a dispositivo, se refiere a instituciones, a discursos y prácticas que regulan y controlan el comportamiento de las relaciones sociales. ¿A qué me refiero con eso o a qué se refiere más bien él con eso? A que de pronto hay ciertas cosas en cómo nos relacionamos a nivel cultural, a nivel social, que ya damos por hecho que existen ahí desde antes que naciéramos, pero que de una u otra manera ya se habían articulado desde el poder, por ejemplo, ¿no? De tal manera que eso nos dicta de pronto cómo comportarnos, cómo puede ser el discurso científico, cómo puede ser el discurso religioso, que nos dicta una cierta moralidad, una cierta ética, y que eso nos regula o nos moldea como individuos, ¿no? Después, Microfísica del poder, que es más bien una obra de Foucault, pero que también de pronto ese concepto aparece constantemente en su obra. Se refiere a cómo el poder se puede ejercer de nivel individual y a nivel de relaciones sociales pequeñas y aparentemente insignificantes, es decir, como estas cosas que ya tenemos interiorizadas en el, por ejemplo, ser hombre, en el ser mujer, en el ser mexicano, en el ser de diferentes grupos, y quedamos por entendido que el pertenecer a ese grupo conlleva un cierto tipo de prácticas, un cierto tipo de cómo relacionarnos, pero que al final son discursos generados desde el poder, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cuestión del machismo, pues evidentemente no es que innatamente los hombres tengamos que ser así, sino que es algo que ya se ha articulado desde el poder, el cómo se generan esas asimetrías entre géneros, entre grupos raciales, entre grupos culturales, entre grupos económicos, etcétera. Ay, perdón. Y otro concepto que también constantemente sale en la obra de Foucault es el de panóptico, que lo toma de Jeremy Bentham, que es como un modelo en cómo se conceptualizan las prisiones, en el cual es como una torre de vigía desde la cual en una prisión uno puede ver todo, pero no lo pueden observar. Y eso después él lo lleva como a la metáfora social en esta cuestión de pensar cómo constantemente socialmente estamos siendo, incluso ahora en la coyuntura de las redes sociales de la época de la era digital, pues todo el tiempo estamos siendo observados y censurados por el otro, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo denunciados, esta cuestión de la clásica cultura de la funa, ¿no? De la cancelación, donde si de pronto alguien hace algo fuera de la norma, algo fuera de lo moral, pues puede ser observado y denunciado ante un poder. Y bueno, finalmente para Foucault el poder
no es algo que se posea, no es una cuestión tangible o material, sino más bien es algo que se ejerce. Es decir, si bien la materialidad o la condición económica de una persona puede sí propiciar su acceso al poder, no es como que eso signifique que nosotros como individuos, sin tener una gran cuestión monetaria, material resuelta, no estemos constantemente ejerciendo el poder, ¿no? Como les decía hace rato, pues el poder se ejerce incluso desde cuestiones culturales, desde cuestiones de género, y justamente es como la distinción que hace que Foucault del poder respecto a otros autores, el pensar que justamente el poder es algo que se puede dispersar, que no se hace de arriba hacia abajo, que no se hace de manera piramidal o desde un grupo elevado, sino que justamente a veces se articulan ciertos discursos que hacen que nosotros reproduzcamos esas formas de ejercer el poder de manera tal vez alienada, de manera tal vez no necesariamente adaptada a nuestra realidad o no tan sana para nuestra realidad, pero que de una u otra manera ya se dispuso así desde un lugar de poder. Y bueno, finalmente, para si les interesa este mismo tema que abordamos en este análisis, películas u obras afines que hay con la misma temática, está pues esta que para muchos críticos de cine, y yo suscribo ahí también la opinión, es una de las mejores películas de la historia del cine, que es la de Alguien voló sobre el nido del cuco del año 1975, del director Milos Forman. Bronson, que para mí es un poco como una copia al carbón de La Naranja Mecánica, pero que también tiene ahí sus propios logros, del director Nicolas Winding Refn. Vigilar y castigar, del mismo Michel Foucault, que también es como una de sus obras primordiales para entender todos sus conceptos. Y bueno, ya como algo más adaptado a nuestro contexto, este libro de La Castañeda, Narrativas dolientes desde el manicomio general, de Cristina Rivera Garza. Básicamente pues sabemos que es una institución asilar, una institución psiquiátrica que fue muy popular en una época de la historia de nuestro país. Y bueno, las referencias, pero como les comentaba, les voy a poner esta presentación en el Drive por si quieren consultarla posteriormente. Y pues bueno, ahora sí ya dando yo por finalizada mi presentación, si quieren vamos empezando pues con el análisis, con algún punto que ustedes quieran ir abordando y nosotros lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ay, perdón, nada más quería enseñarlos algo rápido, nada más que no se los puedo enseñar hasta que saliera de la presentación. Aquí está de vigilar y castigar. Cuando hablaba de la cuestión del panóptico, me refiero a este esquema de prisión. A ver si se alcanza a ver ahí. Esto es básicamente un panóptico. Entonces, este es como una torre de vigía. Y estas son como las celdas. Entonces se supone que desde este esquema panóptico, el vigía, el que está vigilando a los presos, puede ver todo alrededor, pero los presos no lo pueden ver a él. Y entonces básicamente es un poco como esa metáfora que hace Foucault de lo que vivimos cotidianamente, como esta cuestión de estar siendo constantemente observados por otros, pero no necesariamente nosotros estar claros de que estamos siendo observados. Y que obviamente esa mirada interiorizada que tenemos nos moldea, ¿no? A reprimirnos, a autocensurarnos, a limitarnos en ciertas conductas, pues que no sean morales o que no sean normativas para la sociedad. Pero bueno, solo quería hacer esa pequeña acotación. Y ahora sí, si quieren, no sé, ¿hay algún punto con el que quieran empezar el análisis? Adelante, Martín. Sí, gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, yo sí te escucho. Sí, perfecto, gracias. Y pues muchas gracias, Emil, por la presentación y la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Buenas noches. Hay una parte
y leyendo un poco a Foucault, en el tema de tratar de separar a un individuo que no tiene pues, las características que normalmente debiera tener dado el contexto social. En primera instancia, la vida del personaje, se me fue el nombre, que es Michael. Alexander Delarge, Alex, pero sí es Alex, ándale, exacto, sí, gracias. Vive con una familia un poco medio rara, ¿no? Su mamá muy permisiva, su papá un poco igual, inclusive hasta la forma en que se viste, ¿no? Hay una escena donde inclusive es más querida sus padres por otra persona que él mismo, ¿no? Él parece ser que abusa de la misma circunstancia que percibe con sus papás, ¿no? Y esto, al parecer, le hace transgredir ciertas cosas que están ahí en el ambiente descrito en la película. Al comentar esto, parece ser que cuando pues es traicionado por sus amigos después de que se exacerba ahí el liderazgo de él, pues finalmente es detenido, ¿no? Parece ser que inclusive no es una situación de normalizar a alguien que está anormal, pues, quisiera decirlo así, en este caso de Alec, sino parece ser que es una cuestión en donde alguien, ¿no? Que es una persona sumamente rica, o sea, que tiene mucho poder económico, a través de su propio resentimiento, pues quiere pareciera ser como generar una cierta venganza, ¿no? Y eso, no sé si está bien la mirada en el resentimiento que pudiera generar estos dos elementos contrarios, dos mundos contrarios, y cómo es que interviene esto mismo que plantea Foucault, porque de entrada son dos cosas totalmente diferentes, pero viene a la postre porque no únicamente es el poder económico representado por esta persona, que lo somete a este tipo de tratamiento, sino inclusive la propia policía o el propio sistema carcelario y jurídico, ¿no? Es así la interpretación, o sea, cada contexto está como generando un cierto poder, o sea, no únicamente en la cuestión de el tema jurídico o el tema judicial, no sé si estoy hablando de manera correcta, sino que se construye de muchas personas, de muchos entes, ¿no? Y él mismo es como que violenta a su propia familia, ¿no? Él mismo genera ese propio poder, él lo percibe, pero no sé si él, Foucault, lo trata de ver como algo en el que necesitamos ser como castigados, si saben la palabra, pero no por una entidad en particular, sino por todos los que están alrededor del contexto, aquellos que parece ser que no ven normal el tipo de accionar de la gente, ¿no? Muchas gracias por tu opinión. No sé si alguien quiera como contestar algo al respecto. Bueno, creo que Cristina. Adelante, Cristina. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues yo creo que ahí tiene mucho que ver como lo que hablabas al final del poder, porque en la película podemos ver que cada vez que alguien tenía el poder, o sea, como lo hacía de forma negativa, a través del odio. Entonces, como que odio genera más odio, ¿no? Y, por ejemplo, cuando le pasó esto al señor el rico, que buscaba venganza, como dice el compañero Martín, es volver a lo mismo, o sea, es solamente generar el mismo odio y volver a entrar como en ese círculo, ¿no? Entonces yo creo que más que nada podríamos hablar de esa incógnita de qué es tener el poder, ¿no? Porque para muchos, o sea, puede ser mal visto. Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con Hitler, que cuando
bueno, hizo muchísimas cosas, pero para muchos fue mal visto y sí fue inhumano en algún aspecto, ¿no? Pero también tenía sus razones y que podrían ser válidas, ¿no? Creo que ya. Sí, ok. Bueno, sí, justo quería como abonar estas dos visiones que ustedes dieron. Primero digo respecto a lo que dice Martín. Sí, efectivamente se me hace curioso porque justamente Foucault en su obra de Vigilar y Castigar habla de cómo la población no solamente exige que una persona sea puesta en penitencia, sino que busca su suplicio, es decir, busca su castigo corporal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tiene como sentido esta, valga la redundancia, tiene bastante lógica esta cuestión que dices de cómo se encuentran representados todos los poderes en varios personajes, incluso en esta parte donde están haciendo lo de la terapia Ludovico, y que después ya lo presenta como ante la sociedad médica para decir que es una persona reformada. Si se dan cuenta, pues la mayoría de las personas que están en el foro pues son la policía, muchos representantes del poder en sus diferentes vertientes, y que ahí me gustaría abonar adicionalmente que justamente otro autor de la época y de la misma línea de, más o menos de la misma línea de pensamiento, que es Luis Althusser, habla de los mecanismos de represión del Estado, ¿no? Y de cómo estos mecanismos de represión del Estado pues son los medios, es el poder judicial, la milicia, etcétera, ¿no? Entonces sí, justamente el poder pues es una hidra de muchas cabezas, ¿no? Y respecto a lo que dice Elizabeth, pues sí, justamente creo que eso es lo que me parece relevante de que se haga como este tipo de análisis, porque muchas veces pensaríamos, sobre todo para los compañeros que son de semestres abajo de nosotros que somos de cuarto, uno se puede ir un poco con la finta de pensar que la cuestión psicológica es meramente algo médico u orgánico, ¿no? Que la cuestión psicológica solamente se articula desde lo neurológico, desde las conexiones neuronales, desde las cuestiones como de neurotransmisores y todas esas situaciones. Sin embargo, obviamente no es algo que se dé de manera así mágica e innata, sino que obviamente el comportamiento, la conducta o las manifestaciones psíquicas que surjan en un individuo en un determinado momento, pues son una respuesta al ambiente. En muchos momentos incluso son una adaptación. Y justamente, como dices Cristina, pues obviamente habría que, si bien obviamente es muy reprobable lo que hizo Hitler, habría que también entender sus motivaciones, ¿no? O lo que socialmente él vivió, o lo que socialmente pasaba en el país en ese momento, en Alemania, para entender las motivaciones de estos personajes, que de pronto pues sí podemos poner ya en el grado de pensamiento criminal, pero que ese pensamiento criminal no nace de la nada. Es decir, yo sé que habrá personas que probablemente tengan más propensión a cierto tipo de actitudes violentas y todo eso, pero de una u otra manera estas cuestiones de conducta surgen de algún lugar, y ese lugar no necesariamente una situación médica o biológica, sino es una respuesta al ambiente, y lo mismo pasa creo con nuestro personaje de la película. Como bien dice Martín, sí, no es como una cuestión de normalizar a una persona, por lo menos, es decir, si nosotros viéramos a Alexander Large, realmente aparentemente es una persona funcional, ¿no? Es una persona pues que habla, que camina, que tiene ciertas actividades sociales. Pero justamente eso es en lo que hace énfasis Michel Foucault. A veces este concepto de anormalidad no es usado más que con una cuestión como con una función de marginación, de pensar en los anormales, en los locos, como personajes incómodos para el poder, que eventualmente pues es más factible recluirlos en estos espacios asilares como los espacios penitenciarios, como los espacios psiquiátricos, y que muchas veces es más fácil hacerlos pasar por enfermos mentales que por pues una persona
que tiene como su historia de vida y que tiene sus motivaciones respecto a su conducta, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que eso es lo que yo podría abonar a esta opinión que dieron ustedes. Cristina. Sí, pues justamente así como dices, incluso llegan a desaparecer personas porque también pues buscan tener, pues vaya, limitada como a la sociedad, ¿no? Porque saben que eso puede afectar o puede incluso ir en contra de su mismo poder. Sí, es correcto, sí, es algo que justamente, pues lamentablemente en nuestro país vemos bastante, ¿no? Como esta cuestión del activismo, esta cuestión, pues de, por ejemplo, en su momento los 43 de Ayotzinapa, de la protesta del 68, de esta época que también en México le llamaron la Guerra Sucia, donde pues justo eso, ¿no? Varios personajes que eran incómodos para el poder eran desaparecidos o eran tomados pues por locos o por anormales con un fin más de marginación y de represión que necesariamente sí como una cuestión pues diagnóstica, ¿no? Donde de pronto haya un verdadero interés por el individuo y no por los intereses que pueda tener el poder. Entonces, pues sí, yo creo que de nuevo hacer énfasis y animarlos a que pues entienda que la psicología no es un fenómeno meramente médico, sino que tiene mucho de social y que por eso creo que justamente constantemente siempre se está como disputando entre pensar si es una ciencia social o si es una ciencia de la salud o si es una ciencia natural. Tiene como esta cuestión tan multidisciplinaria de pronto, tan interdisciplinaria, que en cuestiones de la psique no podríamos como decir que algo es completamente condicionante, es decir, que una situación es la que determina toda la estructura psíquica de una persona, sino que es un conjunto de cosas que se interrelacionan, ¿no? Eso realmente es mi opinión. Obviamente seguro habrá quienes piensen diferente y por eso también es importante escucharlos aquí en este foro, ¿no? Oscar. ¿Qué tal, Emil? ¿Se escucha? Sí, hola Oscar, buenas noches. ¿Qué tal, Emil? Bueno, quería ahorita aportar un poco, sumando a lo que estaban platicando con la compañera y el compañero anterior. Primero que nada, pues felicitarte, ¿no, Emil? Está excelente toda esta dinámica y aparte Muchas gracias. cómo la abordaste desde también el texto, toda esta temática. Fíjate que La Naranja Mecánica tenía muchísimo que no la volví a ver. Hasta me daba como un poquito de reacio a verla de nuevo, pero dije, bueno, ahorita vamos a hacerlo desde este enfoque, ¿no? Y qué padre de llevarlo con lo del poder que de Foucault. Me hizo reflexionar muchas cosas nuevas. Esto que ahorita mencionaron, quería aportar un poco que cómo llega a ser irónico, ¿no? Toda esta parte del sistema que quiere llevar estos problemas con mayor represión, ¿no? O sea, en lugar de explorar las raíces de lo que causan este sufrimiento, esta miseria o esta clasificación como de anormal, patológico, locura, y en vez de curar la enfermedad, más bien supuestamente curan síntomas, ¿no? Llega a un punto en el que para mí es irónico que el sistema pues persiste en usar la violencia y se dan cuenta, bueno, más bien creo yo la metáfora, mensaje también en parte del final de la película lleva esta idea de que la violencia está per se, es un enfoque nada más, ¿no? Una perspectiva del ser humano, ¿no? Como no necesariamente algo negativo, positivo, sino que es parte de, para conocer la belleza, para conocer un lado, pues también es conocer la otra cara, y son perspectivas. Y al final, pues lo que quería decir, que como el mensaje que para mí entiendo, bueno, uno de los tantos, pero que se supone que quedó curado, ¿no? O sea, al parecer queda curado, pero ¿a través de qué? De más violencia, y cuando supuestamente también la ironía es, está curado, pero el curado se arroja a una sociedad que de por sí es violenta, o sea, toda la misma sociedad lo sigue atacando por lo que es, ¿no? Por lo que muestra o por lo que fue. O sea, la violencia está per se, o sea, bueno, la clasificación de violencia, ¿no? Entonces, toda esta ironía que hay o la crítica que se ve
desde lo que empezó como la novela, lo de Naranja Mecánica, hasta lo que llevó Stanley Kubrick aquí a lo visual, ¿no? Digo, se me hizo toda una reflexión muy padre, te felicito, y digo, ahorita lo que podamos seguir aportando, pero es lo que ahorita quería sumar un poco. Muchas gracias. Sí, pues justo creo que también me parece importante retomar tu comentario, Oscar, en el sentido de que ya siendo como más pragmáticos en nosotros como estudiantes de psicología, y justo como lo menciona Oscar en esta representación que se hace en la película de cómo de pronto a través de esta terapia del método Ludovico le llaman en la película, que obviamente tiene o hace toda una metáfora y analogía pues al condicionamiento clásico pavloviano, donde se emparejan estímulos, es decir, esta cuestión de que le ponen la música que le gusta, que era Beethoven, si era Beethoven, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y le empiezan a generar como estos estímulos negativos, estos refuerzos negativos con las imágenes, y creo que también incluso le administran un fármaco. Y entonces sí, justamente a nivel clínico está curado, pues, ¿no? Pero yo creo que también es importante tomar eso en cuenta en nuestra futura práctica, porque creo que es algo que puede pasarnos cotidianamente. ¿Cómo podríamos realmente pensar que un paciente ya está curado si es que va a regresar a las mismas condiciones estructurales en las que vive, ¿no? Josué. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola, precisamente, ¿me escucho bien primero? Sí, te escuchamos. Ah, qué bien. Precisamente ese aspecto de curado, uno de los diálogos o de los momentos de la película que más, como que, por decirlo así, hizo una conclusión, no de la película, sino como de ese proceso de curación, para mí, fue esa escena en la que hacen este show demostrando los resultados del proceso Ludovico con Alex. Le ponen las tentaciones, ¿no? Lo golpean, lo insultan, le ponen la chica. Y pues al final lo ven como un éxito, ¿no? Porque no se dio a lo que antiguamente se hubiese cedido. Y se para el padre, ¿no? El padrecito que era su, pues, no sé si se podría considerar su amigo, una amistad, ¿no? De ahí de la cárcel donde estuvo. Y hace este comentario de que, pues, realmente no, o sea, que había perdido su humanidad, su sentir de ser un hombre, porque realmente no estaba decidiendo él el no ceder a sus impulsos, sino simplemente estaba reaccionando como una máquina, ¿no? Sí, es correcto. Justamente de ahí viene mucho el título de la obra La Naranja Mecánica, como pensar cómo mecanizar los cuerpos, ¿no? Cómo volverlos algo hasta cierto punto incluso robótico, como si tuvieran que seguir una orden desde un ente que dicta estas órdenes para que haga lo que se le establece de manera mecánica. Pero digo también profundizando en esta cuestión que dices, que nos compartes, justo lo que tiende a hacer muchas veces la clínica, tanto psiquiátrica como psicológica, nos desprovee de nuestra subjetividad en el proceso de curación. Es decir, aparentemente cuando se hace esta solicitud o esta demanda de atención, se tratan de curar ciertos síntomas, pero como no sabemos que estos síntomas más bien son una manifestación que a nivel psíquico hacemos de un problema que socialmente vivimos y que subjetivamente lo estamos expresando a través de este síntoma. Digo, puedo seguir con este punto, pero veo que Jacqueline levanta la mano y no quiero como acaparar la toma de la voz. Adelante, Jacqueline. Hola, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante, Sí. creo que sí todos te escuchamos. Ay, gracias. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por este espacio. La verdad es que muy profesional tu presentación. Ya estoy listo hasta para dar clases. Y se me hace muy interesante que han manejado desde varias perspectivas el análisis. Honestamente, yo ayer que estaba viendo la película, me provoca mucha aversión las escenas violentas. Entonces, por ahí de pronto le adelantaba, ¿no? Ya cuando lo oí de corrido fue cuando había terminado todo lo malo.
Y bueno, retomando el punto que comenta Josué de cuando el sacerdote se levanta y lo defiende y dice que pues le han quitado la libertad de poder decidir, yo me pregunto, eh, ¿hasta qué punto una persona que puede provocar tanto daño a los demás eh, puede tener el derecho, ¿no? De decidir, de tener la libertad de decidir, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, siempre decidiría, pues, tener actos de violencia, lastimar a los demás. También yo me pregunto hasta qué punto opinan ustedes que está bien este tipo de supuestas curaciones que, bueno, al menos en la película manejan que se están dando, ¿no? Eh, yo, honestamente, desde mi punto de vista, yo sí estoy de acuerdo en que pudiera conseguirse algo así, algún tipo de condicionamiento que lograra que los delincuentes justamente volvieran a delinquir, porque muchas veces van a dar a la cárcel y precisamente como lo manejan en la película, simplemente se les refuerza o hasta aprenden otras nuevas maneras de delinquir, ¿no? Que creo que es lo que ocurre mucho en la sociedad. Ahora, referente al entorno, sí, efectivamente, si sigue estando en el mismo entorno, pues es muy complicado que una conducta se modifique. Pero entonces, en este caso, o en estas situaciones en las que las personas son arrojadas al mismo ambiente en el que no se puede hacer otra cosa, porque al final de cuentas es su ambiente, es su entorno, ¿qué sugerirían ustedes? Porque no podemos simplemente decir, bueno, pues es en el entorno y entonces, pues yo entiendo que va a volver a hacer lo mismo porque lo entiendo y entiendo sus motivos. Porque entonces, ¿qué pasa también con las víctimas? Yo sé que todos tenemos, pues, derechos, ¿no? Todos somos humanos y merecemos este trato humano, pero ¿hasta qué punto se sobrepone el derecho de alguien que está lastimando a los demás al de las víctimas, ¿no? Esos serían como algunas preguntas que yo me hago y bueno, definitivamente tú estás más empapado de todo este conocimiento y sí me gustaría conocer la opinión. No, pues digo, es como la pregunta del millón de la psicología muchas veces, ¿no? Si quieren, le doy la palabra a Cristina y ojalá, digo, yo ahorita les pueda dar mi punto de vista al respecto y ojalá también otros compañeros quieran opinar acerca de lo que hablamos. Adelante, Cristina, si quieres. Muchas gracias. Bueno, yo en lo personal pienso que no es ver hasta dónde puede llegar la violencia, porque estamos enfocados, o bueno, en nuestro país y en otros países también estamos enfocados que si la víctima siente dolor, no sé, por perder un hijo porque lo mataron, entonces el que lo mató tiene que sufrir igual o peor de lo que está sufriendo la víctima, ¿no? Entonces yo siento que en vez de ir subiendo el nivel de violencia, lo que podríamos hacer es retroceder un poco más y ver desde otra perspectiva cómo poder como sanar a la sociedad, vaya. Está el documental de ¿Qué invadimos ahora? Lo pueden encontrar en YouTube, si no lo han visto se los recomiendo. Y no me acuerdo exactamente en qué país, creo que, no recuerdo si era en Portugal, en donde las prisiones no son como las conocemos aquí. Se supone que cuando una persona va a la cárcel es porque se tiene que readaptar a la sociedad, porque es como, sí, vaya a un centro de readaptación social. Y lo que buscamos es que, pues no, obviamente no salga peor o que salga con más odio, sino que salga ya con un pensamiento totalmente diferente, de forma positiva para apoyar a la sociedad.
Entonces, yo siento que en vez de ver esos niveles hacia arriba, hay que verlos un poquito más hacia abajo y que para todo es un proceso y que para que podamos llegar también a eso, nuestra sociedad también tiene que entender que no vamos a actuar de manera dolosa, ¿sabes? O sea, que vamos a actuar en forma, sí, como de sanación o de forma positiva para todos. Muchas gracias por tu opinión, por tu punto de vista, Cristina. Ah, Marta, adelante. Sí, buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Hola, buenas noches, sí te escuchamos. Sí, Pis. Sí, mira, a mí lo que me dejó la película, yo ya la había visto también hace mucho tiempo y la volví a ver y pues desde hace tiempo yo la vi como muy violenta. Ahora ya la veo desde otra perspectiva y siento que a mí me dejó como muchas interrogantes porque en ella pues estamos explorando, se exploran ahí temas como la libertad individual, el libre albedrío, el control social. Entonces yo siento que plantea, me dejó interrogantes así como si la verdadera bondad y la moral pueden existir si son impuestas por la fuerza, porque si no, si se les está privando de la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿realmente esto te conduce a la virtud o no? Esas son mis interrogantes que me quedaron de la película. Muchas gracias, Marta. Pues retomando los puntos de vista de las tres compañeras, los tres muy, muy valiosos y muy acertados. Tal vez en este orden en el que participaron, bueno, más bien empezando por Marta, que fue la última que participó. En ese sentido, sí, justo existe como siempre esta interrogante de pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, y si la verdad es algo que apele a nuestra subjetividad o si la verdad se construye desde el poder. Y efectivamente, Foucault dice en su obra que el conocimiento y la verdad se construyen desde el poder, es decir, una persona que tiene hambre, por ejemplo, ¿no? Y se le orilla estructuralmente a robar, ¿realmente está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo? Las condiciones estructurales le están dando o le están subsanando sus necesidades básicas, o es que está llegando esa persona a este acto debido a que así se ve orillada por necesidades, incluso pues son vegetativas, son necesidades básicas, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de lujo, ya ni siquiera hablemos de cosas secundarias, sino de cosas tan básicas como la vivienda, como la alimentación, como el vestido, como el trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, desde ese punto de vista es difícil definir qué podría ser verdadero, qué podría ser bueno, si es que tomamos en cuenta que estas normas morales, que estas leyes se rigen pues desde un mecanismo que no necesariamente nos conoce a todos, sino que es algo que se aplica para todos, ¿no? Creo que, no sé, Marta y Yajaira levantaron la mano. Yajaira, perdón, no traigo mis lentes. No sé si quieran participar. Sí, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ok, gracias. Sí, con respecto a lo de la película, muy interesante. Bueno, yo solo pues miré así como el tráiler, ¿verdad? Pero ya analizándola y viéndola, y como decían algunos compañeros acá, ¿verdad? Viéndolo del lado psicológico, yo pues ahorita me enfocaría más en el área familiar, ¿verdad? Porque viendo a este personaje, es como una persona hedonista, ¿verdad? Que él pues le gustaba disfrutar haciendo lo malo y no tenía como, tal vez aparentemente, no tenía como o sea, el dolor, sentir ese dolor que hacía por lo demás. O sea, él era una persona muy agresiva, tenía problemas, no sé, de control al momento de, digamos, cuando estaba con sus amigos, a la primera persona que se cruzaba, lo lastimaban, ¿verdad? O sea, no tenía como esa sensibilidad, se podría decir,
al hacer daño a otras personas, ¿verdad? Y la otra parte, que como decían al principio, no me acuerdo quién fue, pero decía que sus papás eran así como extraños, ¿verdad? Y viéndolo así de forma analítica, dijo, sus papás lo consentían mucho. Bueno, no sé si estoy mal, era la mamá. Me imagino yo que en su infancia, ya viéndolo un poco más en lo que es el psicoanálisis, ¿verdad? Según Sigmund Freud, de que, por ejemplo, en su niñez, quizás él le permitían todo. Él, digamos, por ejemplo, en esa época, no sé qué clase de caricaturas miraban antes los niños, porque esa, si no estoy mal, esa película es inglesa. Entonces yo me imagino que tal vez los papás o la mamá, ¿verdad? Tanto que lo consentía, él podía ver lo que él quería. Y cuando un niño mira, o sea, lo primero que le presentan, él lo capta, él dice, esto lo voy a imitar porque esto me llama la atención. Entonces me imagino que él fue comportándose conforme lo que él iba viendo, ¿verdad? Esa conducta, esos pensamientos negativos, porque al momento que él le hacen un experimento, ¿verdad? Esa como tipo terapia, pero eso es más que todo es como ahí sí que hacerle daño a él, ¿verdad? Supuestamente para una sanación, ¿verdad? Pero viéndola así, yo digo, ¿qué pasaría en su niñez? Y también tengo una interrogante, ¿va? ¿Qué pasaría ahí? Porque, o sea, cuando una persona es agresiva, una persona es muy introvertida, extrovertida, tuvo que haber algo durante la niñez. Y más que todo, yo me enfoco en el área familiar, ¿verdad? Porque es cierto, ¿verdad? Nos enfocamos en lo que es el área social, el área laboral, pero ¿qué pasa con el área familiar? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué le permitieron a él en la niñez para que él actuara de esa manera? Solamente. Muchas gracias, Yajaira. Y sí, ahí haces mención de un par de cosas que vale la pena rescatar. La primera, sí, justo esto que dices de la infancia y pensar y recordar que al final la familia pues es una institución social, ¿no? El cómo se compone una familia, lo que le dicen la familia nuclear, que sería mamá, papá, hijo, hija, perro, y lo que es la familia pues heteronormada, digamos. Al final esa forma en cómo se debe de generar la dinámica de lo familiar, pues no es algo que se dé de forma gratuita, sino que igual se establece desde un lugar o se establece desde el poder, desde el sistema, ¿no? Ya viéndolo igual un poco más en nuestro contexto donde impera mucho esta cuestión del capitalismo, del pensamiento neoliberal, pues también evidentemente es muy conveniente que existan estas estructuras familiares por muchos sentidos. Primero porque pues es deseable que las personas tengan hijos para que pues sean mano de obra para el sistema, ¿no? Para que sean parte de esta maquila que de pronto tenemos a la que tenemos que acudir laboralmente, ya sea en el área en el que trabajemos, pues de una u otra manera funciona como una maquila. Y justamente Foucault habla de cómo los espacios laborales son igual modelos panópticos, es decir, son lugares donde se implementa la disciplina, donde se implementa la obediencia, ¿no? Por eso que tengamos uniformes, que tengamos horarios, es decir, tienen una cierta sí aparente funcionalidad, pero también tienen una cuestión de, pues, generar una obediencia de parte del individuo. Entonces sí, efectivamente la familia es algo importante siempre de analizar en clínica, porque ninguna conducta pues viene de la nada. Y justo como dices, ya remitiéndonos incluso a cuestiones más orgánicas, es en estos primeros 12 años de vida del niño donde está más activa la neuroplasticidad y es donde los procesos de aprendizaje pues son bastante rápidos. La curva de aprendizaje es mucho más rápida que la de un adulto. En ese sentido, toda conducta o toda forma de relacionarse, pues es muy fácil que el niño la adopte. Y evidentemente, pues sí, muchas cosas que después pueden surgir en la clínica, en un análisis en la clínica, debemos de pensar que no surgieron del niño así de la nada, sino que surgieron de su entorno, ¿no?
Y otro tema que también que tocas y que me parece importante rescatar es esta cuestión del hedonismo y que justamente, si ustedes se dan cuenta, actualmente vivimos como en una sociedad muy hedonista. Por eso le digo que de pronto el género distópico, si bien se plantea como en un futuro, realmente es una metáfora de lo que socialmente está pasando, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué es que surge el hedonismo en nuestra sociedad? Al menos esa es mi teoría y creo que también algún otro autor se lo leí, no recuerdo exactamente a cuál, pero pues de pronto ya queda tan poca esperanza en el futuro en el sentido de pensar, pues las situaciones económicas, laborales son complejas, la situación de violencia es compleja, que pues para los jóvenes es muy fácil entregarse al hedonismo y decir mejor, como dicen en la cultura buchona, mejor un año de rey que una vida de güey, ¿no? Y mejor se entregan pues a los placeres, se entregan a la violencia, al crimen organizado, como una manera de solventar sus necesidades de muchos aspectos, afectivas, económicas, etcétera, pero también de pensar que a veces el mismo sistema no plantea una opción de futuro, ¿no? Y que eso también, no sé si regresó Jacqueline, si ya regresó Jacqueline, me sirve un poco para responder esta pregunta del millón que hiciste respecto a qué propuestas pueden existir para solventar estas cuestiones terapéuticas de que la persona acuda a consulta pero después regresa a su entorno social y sean las mismas condiciones. Pues la verdad es que creo que es una labor muy grande porque eso implicaría decir así como que vamos a cambiar todo el mundo y sabemos que es un proceso, justo creo que también lo comentó Cristina o Marta, alguna de las dos creo que comentó esa cuestión del proceso. Y yo concuerdo en esa cuestión de que ciertos cambios, ciertas situaciones dialécticas en la sociedad son procesos bastante largos. Entonces yo creo que como que aspirar a decir de hoy a mañana todas las cosas van a cambiar y podemos generar condiciones materiales y estructurales mejores para la sociedad, obviamente eso es complejo. Pero yo pensaría que, o la propuesta que yo podría tener desde la clínica, es justamente pues no reproducir los mismos esquemas de dominación que tiene la clínica ortodoxa, ¿no? Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es decir, a lo mejor a mí particularmente no es algo que me evoque mucha simpatía el cognitivo-conductual, pero sé que no por eso tiene que ser así como la práctica más nefasta o denunciable. Habrá quienes quieran utilizarla como su eje rector de trabajo, pero yo creo que cuando uno puede resignificar ciertas cosas que se nos enseñan en la escuela, en el programa curricular, cuando uno puede realmente adaptar ciertas cosas al contexto en el que vive, y cuando uno puede romper ciertos esquemas de violencia que se ejercen de manera implícita, de manera disfrazada a través de este tipo de prácticas clínicas, es que a lo mejor por lo menos desde nuestra trinchera podemos hacer una diferencia para el paciente, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo les pongo un ejemplo que me gusta dar siempre y que creo que representa un poco lo que les trato de dar a entender. Es como cuando en el ambiente organizacional, en el ambiente laboral, a un trabajador ya sea por cuestión de necesidad propia o porque así se lo piden en su organización, en su trabajo, le dicen que asista a una terapia clínica, este, pues ahí tendríamos que nosotros como futuros psicólogos pensar si lo que le vamos en lo que vamos a acompañar al paciente va a ser a que vuelva a amar a su abusador, que en este caso puede ser el mismo trabajo en el que está, las mismas condiciones en las que está, o si realmente le vamos a dar herramientas para emanciparse o para tratar de entender las cosas de otra manera para desarticular cierta alienación que puede estar viviendo. Y obviamente yo sé que no es como tan fácil como decir, ah, ya entendí que mi trabajo es mi problema y voy a renunciar porque siempre existen estas necesidades básicas. Pero por lo menos el hecho de que quede implantado en el paciente, en el sujeto, en el consultante, como sea la postura
o como le llamen desde la postura de su preferencia, este, esta idea de que existen ciertas cosas en su entorno y en su estructura, a él mismo hasta le puede liberar de cargas, porque justamente, y eso es algo que vimos en nuestra sesión anterior y también en la materia con el profesor Rizo, en este libro de Byung-Chul Han de, ¿cómo se llama este libro? ¿Alguien recuerda el título? Perdón. La sociedad del cansancio. Exacto, la sociedad del cansancio. Justamente a lo que hace referencia este concepto de la sociedad del cansancio es cómo se le achaca al individuo la responsabilidad de todo en su vida cuando el individuo no puede con todo, por eso vivimos en sociedad, ¿no? Por eso es que justamente acudimos a este contrato social de decir, como yo no puedo hacer todo, pues entrego mi cuerpo a la sociedad para que entre todos colaboremos para sacar la chamba de existir, ¿no? Y en ese sentido, pienso yo que si de pronto se le achaca al sujeto, al individuo, pensar que sus problemas mentales son culpa enteramente de él, pues sería como más conflictivo todavía, ¿no? Si no le ayudamos a visualizar que existen otros factores externos a él que lo están condicionando, creo que si bien a lo mejor no significa que de la noche a la mañana va a cambiar su situación, por lo menos le va a ayudar a replantearse su estructura psíquica y a decir, ah, bueno, por lo menos no soy yo necesariamente el que está fallando en todo y hay ciertas cosas que hay que cambiar a nivel social. Y yo creo que al surgir esta conciencia en la persona, es que de pronto, pues esperemos que en un futuro, a lo mejor muy lejano, o a través de un proceso dialéctico, pues logremos que cada quien desde su trinchera logre cambiar lo que socialmente estamos viviendo, ¿no? Adelante, Oscar. Ay, perdón, adelante, Oscar. Gracias. Pues de lo que estás diciendo, quería aportar un poco lo que creo entender es que, pues prácticamente como futuros psicólogos también deberíamos tener, bueno, creo que es una de las metas, aportar ese nacer o poder identificar que sí podemos tener pensamiento crítico, ¿no? El cuestionar, el tener esa autocrítica, el de construirse. Tú lo llevaste ahorita en un ejemplo organizacional, pero obviamente la realidad es muy compleja. Yo soy de esos que piensa que la realidad es demasiado compleja como para encerrarla en una sola cosa. Y más ahorita con tantos temas que luego hemos visto en psicología, luego hasta te vuelves a conflictuar en decir, ay, no, pues ahora pensaba así y ahora veo que sí existe esto y existe otra perspectiva de verlo. Siempre hay verdades parciales, ¿no? Yo soy de pensar también eso. Derivado de esto, retomando el tema de la película, entre lo bueno y lo malo, pues como constructos sociales, pues al final siempre podemos verlos de una perspectiva en la que pues es la hegemónica, ¿no? La que predomina, la que domina que esto es bueno, que es malo, ¿no? Y cuando queremos analizarlo, como estamos haciendo en este momento, a veces podemos caer bueno, al menos yo lo veo de repente como un dilema, ¿no? El querer darle una explicación o clasificarlo es también, creo, volver a caer en ese círculo vicioso en el que yo mismo estoy ahora aplicando eso que supuestamente en teoría está mal y ya le estoy dando ahora una clasificación, lo estoy encerrando en una forma en la que pareciera ser que es la mala, ¿no? O la que debería ser la buena. Entonces, ¿hasta dónde a veces hay que llegar o parar más bien el querer ver atrás y detrás, el cuestionar o de construir ciertos constructos o la realidad de cómo está construida, valga la redundancia, hasta dónde hay que parar, ¿no? O sea, a veces ya esas partes son como un poquito complicadas para mí. Sé que va a haber una visión hegemónica en la sociedad, pero bueno, retomando esta parte del poder y sobre todo acompañado de la película, pues creo que vale la pena aceptar y reconocer que sí es el poder algo que sin embargo va a estar ahí presente, ¿no? Las relaciones humanas son demasiado complejas y el poder está ahí, ¿no? El poder, como lo dice Foucault, pues es parte de las relaciones y siempre dará visión a que una sea la visión dominante que otras, ¿no? Y bueno, eso es lo que ahorita se me ocurrió aportar. Muchas gracias, Oscar. Y sí, qué bueno que sacas a colación ese punto,
porque me hace recordar otro gran aforismo de Foucault, en el que dice que donde hay poder hay resistencia. Y creo que indudablemente, pues eso pasa, si nosotros lo analizamos en nuestra cotidianidad, eso pasa. O sea, por ejemplo, en nuestra misma dinámica familiar, el poder está articulado, está ejercido desde los padres, ¿no? Y pues siempre es como que muy clásico que a una determinada edad nosotros como individuos queremos emanciparnos de esas prácticas o de ese poder que ejercen nuestros padres y de una u otra manera empezamos a generar nuestra propia visión. Y bueno, de eso es en lo micro y a lo macro, pues muchas de las conquistas en derechos civiles que ha logrado la sociedad, pues han sido a través de resistir, a través de la resistencia. Por ejemplo, los derechos, pues, para las mujeres, los derechos para la comunidad LGBTIQ, los derechos para grupos racializados, los derechos para los pueblos originarios es porque, pues de una u otra manera, han resistido al poder, se han hecho visibles, y eso no significa que tengamos que salir a la calle y quemar las cosas, ¿no? O que tengamos que salir meramente a hacer activismo o a hacer protesta, pero yo creo que cuando desde lo micro, desde la familia, desde nosotros como individuos empezamos a generar otras formas de imaginar la sociedad, otras formas de imaginar nuestras relaciones sociales, es que podemos generar esta resistencia de pensar que no solamente existe una gran estructura. Me escuchó Google y ya me dijo quién sabe qué. Perdón, ¿eh? Si nosotros empezamos a imaginar otra forma de relacionarnos, otra forma de existir, es que podemos empezar a resistir a estos discursos hegemónicos, a estas visiones desde el poder de cómo deberían de ser las cosas. Y creo que de una u otra manera es esta resistencia la que hace esos cambios. Por eso hablo que pues es un proceso bastante largo, ¿no? Pero si nosotros mismos, tanto como individuos, como ahora estudiantes de psicología, como futuro, en un futuro como psicólogos, hacemos ese cambio en los paradigmas que aprendimos en la escuela para llevar una clínica pues menos dañina, menos antiética en muchos aspectos. Creo que es desde esa diferencia que podemos empezar a generar la resistencia para generar pues otras formas de sociedad. Es decir, como dice Oscar, pues el poder siempre va a existir, sí, tal vez lamentablemente por mucho tiempo esa sea la forma en cómo nos organicemos a nivel social, pero creo que hay de poderes a poderes, creo que también hay de sociedades a sociedades, y creo que si bien a veces puede sonar muy utópico, muy idealista, pensar que pueden existir otras maneras de sociedad, pues es desde esa imaginación que se empieza con algo, ¿no? Que se empieza realmente a construir algo diferente. Entonces, bueno, adelante Cristina, perdón. Gracias. Bueno, ahorita me acaba de surgir como una duda y a la vez como que me respondo también mientras voy escuchando la sesión, pero digo, bueno, en micro no solamente sería como por ejemplo los papás, sino creo que también tiene que ver con uno mismo, ¿no? Porque todos siento que tenemos de cierta forma poder e incluso uno tiene el poder en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, uno tiene el poder si quiere llevar a cabo una vida saludable o no la quiere llevar a cabo, ¿no? Y que incluso creo que hasta nosotros mismos peleamos en contra de nosotros porque sabemos que podemos levantarnos temprano, hacer ejercicio y simplemente pues queremos quedarnos 5 minutos más en cama, ¿no? Entonces es como una lucha interna también y que al final si nosotros también lo podemos externar hacia la sociedad, pues justamente como dices, entonces el cambio también empieza en uno mismo, ¿no? Sí, efectivamente, también digo, hay muchas cosas en las que yo sé que hay ciertas personas que tal vez no tienen esa facilidad de decidir ciertas cosas o actividades, pero sí, efectivamente, como dices, pues el poder empieza desde nosotros y es a lo que hace referencia el concepto de microfísica del poder, pensar cómo a nivel social ya aparentemente nos moldeamos o nos criamos en un molde social, pero pues al final algo que a mí me gusta pensar es que este molde social pues no es un corset,
Es decir, no nos tiene que estar apretando todo el tiempo, sino es algo en el que nosotros también tenemos que hacer esta resistencia de aflojárnoslo y de construirnos, ¿no? Pero bueno, Omar, adelante. Sí, gracias. Pues pasa que la película ya está bien vieja, tiene 50 y tantos años, ¿no? Creo que tiene más edad que cualquiera de los que estamos aquí. Partiendo de eso, pues sí, me gustó mucho el análisis que hiciste al principio porque creo que sí es importante tener presente como el contexto en el que se desarrollan este tipo de trabajos. Entonces, pues sí, es interesante entender también como lo que estaba sucediendo en ese momento. Y lo traigo a colación por el hecho de precisamente como traer esa situación al año 2024, porque pues muy seguramente si una película como esa saliera este año, pues estaría más que censurada, ¿no? No podría recibir una aceptación social y mucho menos un reconocimiento, porque digo, a la larga esta película se ha vuelto de culto, se ha vuelto como una película que, pues digo, es uno de los trabajos más representativos de Kubrick. A mí honestamente no mucho me late la película ni su trabajo, pero reconozco como, o sea, la exposición que hiciste al principio sirve pues para identificar estas cosas que estaban sucediendo en ese entonces. Y eso también me da pie para decir, pues sí, evidentemente una película como esas en el 2024 sería súper funada, porque pues como ya han expresado, pues puede ser muy violenta, pero pues finalmente, ya visto así, yo digo, pues, o sea, es que entonces a veces no tenemos claro la violencia que hay en este mundo, porque pues eso es ficción y cuando entonces mucha gente o sea, yo por ejemplo, que platico de repente con mucha gente joven y me dicen este asunto de que, por ejemplo, es algo muy recurrente, ¿no? Cuando me dicen, es que el patriarcado ya no existe, o sea, eso ya fue porque pues, es un discurso viejo de las feministas que se dejan crecer los pelos de la axila y que se pintan de morado el pelo, y pues eso ya se superó, ¿no? Y cuando ves en esta ficción el grado de violencia que puede ejercerse sobre mujeres, nomás por citar un caso, pues, o sea, por lo de la película, pero si la gente fuera más consciente de la violencia que hoy en día se vive, pues pues esta película es un cuento de niños, ¿no? O sea, no se queda corta con lo que se vive en este mundo, ¿no? Para no traerlo como a la cuestión mexicana. Pero bueno, eso por un lado. Y luego está el tema de precisamente como este asunto de este afán que de repente tenemos en la sociedad de querer a huevo corregir cosas, ¿no? Como arreglar todo. Y pues hemos recurrido como a un montón de cosas, ¿no? Tenemos las prisiones, por ejemplo. Este asunto de vamos a corregir a la gente, la vamos a meter a la cárcel y pues privarla de su libertad, lo que sea que eso signifique, pues a ver si eso la arregla. Y pues en la película está bien simpático, ¿no? Como pues buscaron este método alternativo, pero siempre este afán de querer corregir, de querer curar, de querer arreglar las cosas, y que finalmente aluden como este tema cientificista, y está súper chistoso ahí dibujado en la película. Traen su batita blanca, ¿no? Y
y pues ya ellos son los científicos y científicas que van a arreglar este tema con este método, y pues ahí, y a ver qué resultado nos da, ¿no? Y en el otro extremo están los políticos, ¿no? Al final en la política, así como de las fotos y los aplausos y las medallitas y los indicadores de ya arreglamos una persona con este método y pues ahora para adelante, ¿no? Vamos a aplicar esto siempre porque pues esto es lo que da resultado y entonces esto es lo que vamos a usar. Y pues como este asunto, no, con esto no estoy diciendo que todo, que no se deba hacer algo, pues, sobre este tipo de problemas. Pero me parece que la cosa, otra vez, cuando nos quedamos en este matiz de arreglar, pues me parece que no va tanto por ahí. Porque eso es muy fácil, ¿no? Pero, bueno, digo, no estoy banalizando, pero sí, no es como que, ay, es bien fácil y una terapia y ya se acabó. Pero me parece que sí es a nivel social, ya cuando vamos a intervenir a nivel social, la cosa no puede ser así. Si es necesario preguntarse qué condiciones, qué situaciones están originando alguna cosa en particular, pues mínimo para tratar de entender qué es lo que lleva a un conjunto de la población a actuar de tal o cual forma y qué podemos y qué estamos haciendo para que eso suceda y qué hay que cambiar, qué condiciones hay que cambiar. Pues evidentemente esto pues a nadie le gusta porque esto toma mucho tiempo, esto es muy difícil, pero pues finalmente sí es como el esfuerzo social que hay que hacer para tratar de entender y resolver algunas de estas situaciones. Pero bueno, entonces, esto también me gusta mucho porque va junto con pegado con el tema de Foucault y el asunto del biopoder, porque finalmente esto del biopoder, como lo vimos en la película, pues este asunto de que una cosa llamada gobierno, llamada institución, escuela, lo que sea, actúa sobre tu cuerpo, o sea, está actuando directamente sobre tu cuerpo para lo que sea que quiera hacer, curarte, prevenir, lo que sea. Y es como, se vio tan vigente ese tema hace apenas 3 años, en el 2020, cuando estas instituciones y la sociedad te obligaban a ponerte un trapito en la cara para evitar que contagiaras a la gente y que te encerraras y que te vacunaras y que quién sabe cuánta cosa. O sea, ese poder ejercido sobre tu cuerpo, biopoder al final del día. No estoy cuestionando si eso es bueno o malo, no. O sea, nada más estoy diciendo, hay que ser críticos, hay que entender que hubo una institución que estuvo ejerciendo un control mediante tu cuerpo a través de este asunto biológico para contrarrestar, prevenir, lo que sea. Y que de algún u otro modo, pues ahí andábamos, ¿no? Cayendo en eso, sin cuestionar, sin chistar, y pues al contrario, ¿no? Socialmente era reprobable quien no se ponía su trapito, quien no quería vacunarse, quien no se guardaba en su casa. Pues había ya todo uno de los conceptos que mencionabas, ya había toda una serie de dispositivos instituidos e implantados para actuar a partir de ese condicionamiento, porque fue un condicionamiento. Nos instrumentalizaron y donde pues ya la gente ya se sabía, ¿no? Que el que no traía trapito hay que verlo feo mínimo, y pues eso fue lo mínimo, ¿no? Pero hubo episodios donde a la gente la agredían o sea, fue toda una histeria colectiva que va enmarcada como en este tema del biopoder, donde pues otra vez recurrir a la ciencia, a la medicina para corregir cosas que pues estamos hablando de la mente no sé si podamos corregirla como los niveles de azúcar en la sangre, y que creo que es algo más complejo
que tendríamos que pensar más allá de la pastillita mágica, porque pues ese método al menos ya dio evidencia de que pues sí es muy útil, pero que no termina de curar cosas. Y ahí le dejo porque ya me extendí. Muchas gracias, Omar. Y sí, efectivamente hay muchas cosas de lo que planteas que me gustaría retomar ahorita, pero le doy la palabra a Marta. Pues nada más poquito para abundar en lo que dice Omar. Yo siento que más bien es como también lo que es el control social y dentro de ese control social pues también ese como miedo a lo diferente, ¿no? Como en lo de los imaginarios de las brujas que porque hacían alguna cosa que no estaba acorde al tiempo ya se les consideraba como fuera de nivel y están traspasando la línea y hay que controlarlas. Entonces, yo nada más retomaría también breve una estrofa de, no sé si han escuchado una canción que se llama Castillos en el Aire, de Alberto Cortés, donde dice que la conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura, por pensar diferente. Entonces, digo, dentro de todo también es ese miedo a los cambios, lo que también hace ese control social. Así lo considero. Sí, muchas gracias, Marta, y gracias por la cita de la canción. Yo la desconocía, pero me pareció bastante acertada para el tema. Y bueno, retomando tanto tu opinión, Marta, como la de Omar, en esta cuestión de, perdón, Marta, voy a silenciar tu micrófono. Creo que tienes. Ah, ya, perdón, gracias. Es que soy como que muy distraídizo. Para ir cerrando un poco la sesión y darle pie también a la de la siguiente semana. Creo que sí, muchas veces pasa que cuando se quieren hacer o plantear estos cambios de paradigma, al movilizar el status quo hace referencia pues a las cosas como ya están dadas, ¿no? Eh, yo creo que se genera una forma, un modus vivendi, una forma de vida o forma de abusar incluso de ese status quo desde las posiciones de poder, a tal grado que es muy conveniente mantener ciertos paradigmas y que obviamente al querer plantear un nuevo paradigma o hacer que surja un nuevo paradigma más adaptado a la sociedad que lo está planteando en ese momento, pues va a haber esta lucha, este conflicto dialéctico entre lo ya, como diría Castoriadis, lo instituido y lo que está por instituirse. Entonces, eso me lleva y para ya cerrar y dar pie por lo menos a generar curiosidad respecto a nuestro siguiente análisis, pues al planteamiento de la terapia psicoanalítica de Sigmund Freud. En su momento fue muy escandalosa y fue muy censurada, incluso fue bloqueada por el régimen nazi, sí, pero también bloqueada por el círculo académico ortodoxo y todo eso. Porque si bien a lo mejor sí a la fecha, a la luz de la actualidad y de los avances que hemos hecho en términos de comprender la mente, hay muchas cosas que a lo mejor ya se quedan rebasadas de la teoría de Freud. O sea, hay otras cosas que van a ser no vigentes, pero sí por lo menos es importante siempre tenerlas en cuenta, ¿no? Y a lo que quiero llegar con eso es que eh, nada más le faltó poco realmente a Freud para ser recluido, pero de loco no lo bajaban, eso sí es una realidad. Yo creo que realmente nunca fue metido a a una institución asilar, a un psiquiátrico, porque pues él de una u otra manera también pertenecía a una familia y a un círculo donde pues había un cierto grado de poder, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar yo con eso es que pues Freud en su época plantea una nueva forma de pensar la enfermedad mental, una nueva forma que de entrada, justo como dice Omar, no tiene como esta intención de etiquetar, ¿no? De no generar una especie de estigma respecto a pensar que
si por ejemplo hoy que está muy de moda esta cuestión del autismo, del espectro autista, del TDAH, ¿cómo podríamos realmente saber que esas etiquetas diagnósticas no son nada más un síntoma de la coyuntura que socialmente estamos viviendo y que no son más bien esta descripción etiológica, nosológica que se hace de una enfermedad, aparentemente desde la medicina, pero que pues desde lo psíquico es difícil decir esto es así tal cual, esto siempre va a ser negro y en el futuro va a ser negro. Pues la mente es una cuestión tan dinámica que creo que es difícil hacer extensivo un diagnóstico a futuro y decir una persona es esto y en 100 años va a seguir teniendo esa misma perspectiva, vamos a seguir teniendo esa perspectiva respecto a esa etiqueta diagnóstica. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso, con lo de Freud? Que muchas veces creo que el poder se ocupa, se ejerce eh, pues para mantener un estado de las cosas, ¿no? Y es justamente esa la importancia de generar una resistencia de la sociedad, desde la sociedad, de esas cosas que ya nos fueron dadas, de esas cosas que ya nos fueron impuestas, porque inevitablemente esas cosas no remiten a nuestra subjetividad, no remiten a nuestra realidad, no remiten a lo que en el futuro, en un futuro no muy lejano, nosotros como psicólogos vamos a ejercer o vamos a poner a la práctica. O sea, tan solo un poco refiriéndome a lo que dice Omar de que la película es vieja, pues también en nuestro caso, en nuestro plan de estudios, hay muchos textos que ya son bastante viejos. Incluso ya no tuve la oportunidad de mostrarles un screenshot que hice, pero apenas que estaba haciendo una lectura para la materia de psicología clínica, me alarmó mucho. Déjenme ver si la encuentro, porque seguramente que sí la tengo aquí en mi celular. Una afirmación que hace. Ujú. Aquí debe estar. Ya, aquí está. Miren, cito el texto. Sin embargo, como sucede con el sufrimiento, la capacidad solo se observa en parte de los trastornos. Por ejemplo, es difícil decidir si el travestismo, y ponen entre paréntesis como si la descripción de travestismo fuera cuando la persona se viste, todos los casos, digo, cuando la persona se viste con prendas del sexo opuesto para experimentar un placer sexual. O sea, yo creo que ya visto desde el contexto actual y desde lo que ya conocemos acerca de la identidad de género, no podríamos afirmar categóricamente que el transvestismo es solamente una persona vistiéndose del sexo opuesto para obtener un placer sexual. Eso a mí me parece como muy simplista y no solamente muy simplista, sino muy estigmatizante para ese grupo de población. Entonces yo creo que si justamente nosotros nos seguimos ciñendo a lo que obtenemos desde esto dado desde la academia, pues inevitablemente podemos incurrir en errores porque ya vivimos en otra sociedad. A lo mejor para una sociedad anterior eso significaba el travestismo y lamentablemente cayeron muchos errores de marginar personas, de estigmatizarlas, de generarles todavía más conflictos mentales. Pero yo creo que con las herramientas con las que contamos actualmente tenemos la posibilidad de resignificar y de cambiar esos planteamientos que ya nos fueron dados. Y que retomo lo de Freud porque al final eso fue lo que él hizo en su momento. Muchas cuestiones que en ese momento se describían solamente desde lo psiquiátrico y que a lo mejor los compañeros que van en segundo semestre ya vieron o están por ver, se darán cuenta que la psicología en sus orígenes no tuvo más que una descripción médica, era algo completamente visto desde lo biomédico. Y que si bien sí existían otros autores ahí que estaban tratando de hacer como resistencia a esta visión de lo biomédico, siempre y durante mucho tiempo fue la visión que perduró, hasta que actualmente ahora pues está esta como visión de lo biopsicosocial, que también desde mi punto de vista ya está más o menos rebasado, pero, o sea, imagínense a qué condena estaríamos
poniendo a los pacientes si solamente viéramos las cosas como una cuestión biomédica. Si solamente viéramos las cuestiones psíquicas como una situación biomédica, estaríamos dándoles un tratamiento cercenado, mochado, donde no estamos considerando las otras dimensiones de la persona, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente para ya cerrar esta sesión a reserva de que alguien más quiera abonar una opinión final, justamente me parece importante y les agradezco de nuevo el que hayan asistido a la sesión y que estén interesados en este tipo de actividades, porque si bien yo sé que no todos tenemos los mismos intereses o no todos tenemos la misma visión de ciertas cosas, creo que sí me parece muy importante en esta frialdad que a veces existe en el suayet de sentarse enfrente de una computadora, que realmente el conocimiento sea algo activo, que sea algo de intercambio y no sea una cosa en donde nos sentamos enfrente de una computadora y solamente estemos recibiendo información de forma pasiva, sino que tengamos estos espacios para criticar lo dado, para juzgar lo dado, para argumentar, para debatir y poder construir nuevos conocimientos y nuevas visiones de lo que vamos a hacer en un futuro. Porque yo por lo menos no me quedo conforme con que, digo, no los voy a desilusionar a los de segundo semestre. La verdad es que el SUAYED es un sistema que dentro de lo que cabe me parece muy bueno y en su plan curricular también me parece muy bueno. Pero como todos los sistemas educativos o como muchos sistemas educativos, pues tiene sus cuestiones donde está cojeando. Y creo que nos toca a nosotros abrir esos espacios donde podamos retroalimentar o podamos darle un plus a nuestra formación. Entonces, nuevamente agradecerles que hayan asistido a la sesión. Quise cerrar con esta cuestión de Freud para ponerles como un poquito ahí de curiosidad respecto a la obra de Freud y pues para ahora darle a la siguiente sesión. No sé si alguien más quiera decir un comentario final. Pues me parece muy padre esta dinámica. La verdad es que una de las cosas que más me preocupaba del estudio a distancia era precisamente el no poder tener este tipo de intercambio de opiniones, ya sea con los compañeros y con profesores, porque aparte, bueno, a mí me gusta mucho filosofar, entonces para mí eso está perfecto. Muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ustedes y de nuevo recordarles que pues estos espacios los construimos todos. Si bien algunos compañeros fuimos los que tuvimos la iniciativa, pues al final estas cosas se alimentan pues, de los cuerpos, de las personas, de su presencia. Y como dice Celso Piña, gracias por estar aquí, pudiendo estar allá, ¿no? Entonces, pues si no queda más por decir, creo que por ahora cerramos con la sesión de esta semana. Muy bien, gracias, Emil. No, gracias a ustedes por presentarse aquí. Gracias. Gracias, Emil.